En las vitrinas de cualquier supermercado, ciertas especies de pescado se comercializan rutinariamente bajo la etiqueta de saludable para el corazón. Pero la evidencia clínica reciente revela una crisis patológica que opera en total silencio. Totalmente. Y es una crisis que no podemos seguir ignorando en la práctica médica. Así es. Para la población que ha superado la sexta década de vida, el consumo quincenal de estas mismas especies puede incrementar el riesgo de un accidente cerebrovascular y un deterioro grave de la memoria en un asombroso 79%. Ese 79% es una cifra alarmante. Bienvenidos a esta evaluación clínica integral. El propósito de este panel médico es desarticular una noción generalizada y peligrosamente simplista en la nutrición geriátrica. Claro, la idea de que todo producto marino es inherentemente beneficioso. Exacto. La discrepancia neurológica que presentan esos datos epidemiológicos es fascinante y al mismo tiempo letal. Frente a ese riesgo de deterioro cognitivo severo, la literatura también documenta perfiles nutricionales opuestos. Perfiles que logran reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer hasta en un 43%, si revisamos bien los estudios. Es correcto. La diferencia abismal entre acelerar la neurodegeneración o proteger la red vascular y neuronal radica enteramente en la selección taxonómica de la especie que llega al plato del paciente. La medicina contemporánea exige una reevaluación urgente de estos protocolos. Y al examinar la fisiología del envejecimiento para conformar este análisis, hay un factor biológico ineludible que explica esta vulnerabilidad. Un paciente de 65 años simplemente no procesa las toxinas con la misma eficiencia que uno de 30. Fisiológicamente es imposible. Durante la tercera edad, la tasa de filtración glomerular en los riñones disminuye. Disminuye drásticamente. Y el sistema hepático experimenta una ralentización metabólica severa. La capacidad del organismo para neutralizar xenobióticos se ve profundamente comprometida. Lo que significa que la farmacocinética de la toxicidad cambia radicalmente con la senescencia. El sistema natural de desintoxicación pierde su capacidad de respuesta rápida. Y el resultado directo es que los metales pesados y las toxinas ambientales ya no se excretan, o sea, se depositan, y causan una destrucción tisular progresiva, muchas veces sin presentar sintomatología clínica en sus fases tempranas. Exactamente. Sustancias que un organismo joven podría procesar y eliminar a través de las vías biliares o renales, en un cuerpo mayor terminan secuestradas en los tejidos lipídicos. Y dado que el sistema nervioso central está compuesto predominantemente por lípidos, el cerebro se convierte en el principal reservorio de estos agentes patógenos. Es una vulnerabilidad estructural. Y esto nos obliga a plantear una interrogante analítica fundamental sobre nuestras normativas actuales. Definitivamente. Como médico, me pregunto, ¿cómo es posible, desde un punto de vista regulatorio, que alimentos recomendados por asociaciones cardiológicas sean los mismos vectores toxicológicos que están precipitando el declive cognitivo en la población geriátrica? Es una paradoja médica gravísima. El primer escenario clínico que ilustra esta situación involucra a los grandes depredadores oceánicos, específicamente el pez espada. Un pez que es frecuentemente recetado o percibido como una proteína magra de alta calidad. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, emite advertencias explícitas para que la población mayor evite su consumo. Así es. Y el mecanismo fisiopatológico exacto que transforma a esta especie en una amenaza neurológica reside en la bioacumulación oceánica y la neurotoxicidad del metilmercurio. Claro, porque el pez espada es un depredador alfa masivo con una vida extraordinariamente larga. Exacto. Durante décadas, este animal consume miles de peces más pequeños, acumulando el mercurio de cada uno de ellos en su tejido muscular. Y cuando este tejido es ingerido por un paciente humano, el metilmercurio demuestra una capacidad devastadora, ya que posee una alta afinidad por los grupos sulfidrilo presentes en nuestras proteínas celulares. Una afinidad que le permite secuestrar los sistemas de transporte del propio cuerpo humano. Para visualizar este mecanismo a nivel celular y no perder la perspectiva clínica de este panel, estamos diciendo que el mercurio utiliza ciertas proteínas del cuerpo como una especie de, digamos, caballo de Troya. Es una analogía muy precisa. O sea, las utiliza para burlar y atravesar la barrera hematoencefálica,
una estructura celular que normalmente debería ser impenetrable y proteger al cerebro de toxinas. Es una descripción biológicamente exacta. Al unirse a estas proteínas transportadoras, el metilmercurio cruza la barrera hematoencefálica sin ninguna resistencia. Y una vez dentro del tejido cerebral geriátrico, induce un estrés oxidativo masivo que ataca directamente a las mitocondrias neuronales. Lo cual se traduce en una cascada de daño celular que acelera la pérdida de memoria a corto plazo, la desorientación espacial, temblores finos en las extremidades y alteraciones severas del estado de ánimo. Síntomas que, y esto es muy preocupante, frecuentemente se diagnostican de manera errónea en las clínicas. Totalmente. Se diagnostican como trastornos psiquiátricos primarios o simplemente como signos normales de la edad, cuando en realidad es toxicidad por metales pesados. Y al revisar la literatura para esta evaluación, queda claro que el daño no se circunscribe únicamente a la arquitectura neuronal. No en absoluto. El metilmercurio actúa simultáneamente como un disruptor cardiovascular encubierto, interfiere con los canales iónicos y altera las señales eléctricas en los cardiomiocitos, es decir, el músculo cardíaco. Lo cual precipita arritmias complejas, amplifica la rigidez en las paredes arteriales y eleva de manera crítica la probabilidad de infartos de miocardio. Es un ataque sistémico. Ahora bien, si el pez espada es un riesgo ampliamente reconocido en la toxicología, los datos sobre el blanquillo, también conocido como pez azulejo, resultan desconcertantes por su naturaleza engañosa. Completamente engañosa. El peligro clínico del blanquillo se magnifica exponencialmente debido al fraude o la negligencia en el etiquetado gastronómico, algo que lamentablemente vemos muy a menudo. Es una práctica tristemente común. Por la textura firme y el color de su carne blanca, se sirve en restaurantes haciéndose pasar por bacalao o abadejo. De modo que el paciente cree estar consumiendo una opción segura y nutritiva, cuando en realidad el blanquillo proveniente del Golfo de México se encuentra en la cúspide de la lista de alerta máxima de mercurio de las agencias ambientales. Y la magnitud de este daño está sólidamente cuantificada en la literatura reciente. Un estudio referencial del año 2021 publicado en la revista Neurotoxicology and Teratology arrojó datos irrefutables. Sí, establecieron una correlación directa entre la carga de metilmercurio proveniente de especies como el blanquillo y un declive agudo en la función ejecutiva de pacientes mayores. Pero el dato que requiere mayor escrutinio médico es que las neuroimágenes de estos pacientes mostraron un encogimiento físico medible de los centros de memoria del cerebro. Ese es el punto crítico. No estamos hablando de una fatiga mental transitoria o niebla mental, sino de una atrofia real y física de la materia gris. Exacto. La observación de una reducción volumétrica en el hipocampo, inducida directamente por la ingesta alimentaria, subraya la brutal potencia neurotóxica de este elemento. Representa una pérdida de masa encefálica que, una vez ocurrida en la población de la tercera edad, es médicamente irreversible. Correcto. Es médicamente irreversible. Estoy convencida de que las neuronas destruidas por toxicidad de metales pesados no se regeneran bajo los protocolos terapéuticos actuales. Clínicamente esto nos exige trazar un paralelismo riguroso para dimensionar la gravedad del proceso para quienes nos escuchen. La bioacumulación de metilmercurio a través de un pez de vida larga debe evaluarse en la consulta médica de la misma manera que la exposición crónica a la radiación ionizante de bajo nivel. Es una excelente comparación. Es un mecanismo subyacente, completamente invisible e indoloro en su fase de incubación. El tejido neuronal absorbe microgramo a microgramo, de manera silenciosa, hasta que se cruza un umbral crítico de tolerancia biológica. Cuando esa reserva se agota por el influjo constante de neurotoxinas marinas, la cascada de degeneración se vuelve imparable y exponencial. Una vez superado ese límite imperceptible, el andamiaje cognitivo colapsa. Y el declive es abrupto. Ahora, si el riesgo inherente a los depredadores de aguas profundas radica en esta bioacumulación a largo plazo, nuestro análisis debe transicionar hacia un escenario clínico que representa un problema de salud pública aún mayor. Sí, nos referimos a un peligro que no se encuentra en menús exclusivos de restaurantes, sino en la despensa diaria de la gran mayoría de los hogares. Al evaluar la literatura para esta sesión, los datos publicados por la revista JAMA Neurology resultan verdaderamente difíciles de asimilar desde la práctica médica estándar. Totalmente.
Sugieren que los niveles elevados de mercurio derivados del consumo regular de atún incrementan el riesgo de deterioro cognitivo en un masivo 65%. ¿Un 65%? ¿Cómo se reconcilia una cifra de esta envergadura con décadas de recomendaciones nutricionales que posicionaron al atún como la piedra angular de las dietas cardiovasculares? La reconciliación requiere, me parece, desmitificar la taxonomía comercial. Las especies de gran tamaño comercializadas globalmente, como el atún albacora, el patudo y el atún blanco, son depredadores formidables. Que siguen exactamente la misma dinámica de concentración de toxinas que el pez espada. El mercurio que ingieren se integra covalentemente en sus proteínas musculares. Y posteriormente, se aloja de forma permanente en los tejidos cerebrales del consumidor final, es decir, el paciente. Sin embargo, hay un factor socioeconómico ineludible. Claro, el atún enlatado constituye una fuente de subsistencia básica para innumerables personas mayores debido a su prolongada vida útil y su accesibilidad económica. Entonces, como médica especializada en este panel, ¿existe una categorización de riesgo dentro de este mismo producto que podamos utilizar como guía clínica? La prescripción clínica exige una delimitación estricta en este caso. El atún claro enlatado, proveniente de la especie barrilete o skipjack, es un pez de menor tamaño y ciclo vital más corto. Lo que se traduce en una carga de mercurio considerablemente inferior a la del atún albacora, por ejemplo. Así es. No obstante, es imperativo recalcar que una carga inferior no equivale a la ausencia de toxicidad. Exacto. El riesgo sigue presente. Los protocolos médicos actualizados estipulan que los pacientes mayores deben restringir este consumo a un máximo absoluto de 1 o 2 porciones al mes. Definitivamente. Cualquier frecuencia que supere este límite garantiza una acumulación tóxica sistemática en el torrente sanguíneo geriátrico. Y al examinar vectores de riesgo masivo como este, surge el caso de la tilapia de criadero, el cual requiere un análisis exhaustivo en esta evaluación clínica. Ese es un tema crítico. Informes toxicológicos recientes indican que su consumo crónico es potencialmente más perjudicial para el endotelio vascular y el sistema inmunológico que la ingesta diaria de tocino o carne roja procesada. Es una afirmación fuertísima, pero aquí es donde surge una objeción válida desde la perspectiva de salud pública que debemos debatir. Se debe considerar la dura realidad socioeconómica. Por supuesto, la accesibilidad financiera. Exacto. La tilapia suele ser la única fuente de proteína magra financieramente accesible para una gran parte de la población mayor que vive con ingresos fijos. La pregunta es, ¿la toxicidad generada por este pez realmente supera el beneficio biológico de prevenir la desnutrición proteica, un cuadro clínico tan devastador en la geriatría? Esa es precisamente la disyuntiva central en la nutrición clínica moderna. La prevención de la desnutrición proteica es vital, sí, pero no puede lograrse a costa de inducir una respuesta inflamatoria sistémica aguda. Claro, porque el vector de daño de la tilapia de criadero no es el mercurio oceánico como en el atún o el pez espada, sino las deplorables prácticas de la acuicultura hiperintensiva. Exactamente. El hacinamiento en las piscinas de cría obliga al uso masivo de antibióticos de amplio espectro, pesticidas para parásitos branquiales y compuestos antifúngicos altamente agresivos. Agentes que se depositan en el músculo del pez y, al ser ingeridos, comprometen severamente la microbiota intestinal y la función hepática del paciente mayor. Y más allá de los contaminantes farmacológicos, la patología parece originarse en el propio perfil lipídico del animal. Así es. La literatura señala que la dieta artificial de estas tilapias, que está basada en maíz, soya transgénica y subproductos de desecho, altera radicalmente su composición celular. Un cambio metabólico profundo. En la biología humana, el ratio ideal entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 debería oscilar entre 1:1 y 2:1. Sin embargo, los tejidos de la tilapia industrial exhiben proporciones de hasta 11:1 a favor de los omega 6. Y detengámonos en ese ratio de 11:1 para ilustrar el mecanismo a quienes nos escuchan. Es un ratio inflamatorio extremo. A nivel puramente bioquímico, el cuerpo del paciente geriátrico toma este exceso de omega 6 de la digestión de la tilapia y lo utiliza literalmente como materia prima celular para fabricar moléculas cuyo único propósito biológico es detonar dolor e inflamación generalizada. Esa es la descripción exacta de la cascada del ácido araquidónico.
El exceso de ácido linoleico, un omega 6 predominante en esta tilapia, satura las vías enzimáticas del cuerpo humano. Las células metabolizan este exceso y sintetizan compuestos llamados eicosanoides proinflamatorios, específicamente prostaglandinas y leucotrienos. Y estas son las moléculas de señalización responsables de inducir dolor articular crónico, inflamación vascular y calor localizado. En términos clínicos, consumir un alimento con un ratio de 11:1 es equivalente a inyectar combustible de alto octanaje en cualquier proceso inflamatorio preexistente en el paciente. Lo cual expone una contradicción clínica sistémica en la atención primaria. Es un escenario habitual observar en los consultorios cómo se le recomienda genéricamente incrementar el consumo de pescado a un paciente de 75 años que padece de osteoartritis severa. Un error de omisión muy grave. Al no recibir especificaciones taxonómicas, el paciente acude al mercado, adquiere tilapia creyendo obedecer una orden médica para mejorar su salud. Y termina ingiriendo un precursor químico que dispara drásticamente sus niveles de proteína C reactiva, exacerbando el daño y el dolor articular que la intervención pretendía mitigar. Y por si fuera poco, reportes sanitarios han documentado la presencia de dioxinas en estas tilapias de granjas industriales, Que son compuestos químicos altamente persistentes vinculados a la oncogénesis y a la disrupción del sistema endocrino. Por todo esto, prescribir pescado de manera genérica es un fracaso iatrogénico. Es el equivalente médico a prescribir la palabra pastilla sin especificar el principio activo, la dosis o la interacción farmacológica. La precisión es innegociable. Completamente de acuerdo. Ahora bien, habiendo delineado de manera concluyente los vectores de morbilidad que detonan la neurodegeneración y la hiperinflamación celular, la obligación de este panel es transicionar hacia la estructuración de soluciones viables. Exacto. Nos enfocaremos en los protocolos de intervención nutricional clínica, analizando las especies marinas que poseen un perfil protector documentado. Especies que funcionan como herramientas biológicas para revertir el daño tisular. La literatura científica apunta con particular insistencia hacia la trucha alpina, o salvelino. ¿Qué factores medioambientales la posicionan tan por encima del salmón convencional en términos de bioseguridad geriátrica? El factor diferenciador principal es el aislamiento ambiental. A diferencia del salmón cultivado en corrales oceánicos abiertos que está expuesto a la bioacumulación de metales y la contaminación por microplásticos del agua de mar. La trucha alpina se cría predominantemente en sistemas terrestres de recirculación de agua fría. Así es, este entorno controlado garantiza un perfil de pureza excepcional, bloqueando la entrada de neurotoxinas en la cadena de suministro alimentario y ofreciendo una fuente intacta de proteína y lípidos beneficiosos. Y la robustez de los datos clínicos respalda esta intervención. Un ensayo riguroso publicado en 2021 en el Journal of Nutritional Science evaluó a una cohorte específica de adultos mayores de 65 años. Los resultados fueron muy concluyentes. El protocolo médico requirió que los participantes consumieran trucha alpina 2 veces por semana durante 12 semanas consecutivas. Y los paneles sanguíneos demostraron una reducción cuantificable del 22% en los biomarcadores de inflamación sistémica, además de una caída en los triglicéridos circulantes. Lo cual en la práctica geriátrica es monumental. Una disminución sostenida del 22% en la inflamación no es una mejora estadística marginal, es la diferencia biomecánica entre un paciente que requiere asistencia para movilizarse y uno que mantiene su autonomía funcional. Y este nivel de modulación sistémica nos lleva a la segunda prescripción fundamental de este protocolo: las sardinas. Las sardinas. Bioquímicamente se comportan como los moduladores inmunológicos más potentes disponibles en la dieta. Funcionan como verdaderos bomberos naturales patrullando el torrente sanguíneo. Frecuentemente se emplea esa analogía en la divulgación médica. Pero para comprender la farmacocinética real en este análisis clínico, ¿cómo logran apagar este fuego inflamatorio sistémico? Se debe a la concentración extrema de ácido eicosapentenoico, el EPA, y el ácido docosahexaenoico, el DH. Y claro, esto no opera por arte de magia fisiológica.
Estos ácidos grasos omega 3 de cadena larga se integran en las membranas celulares y se unen físicamente a receptores específicos para bloquear la transcripción genética de citoquinas inflamatorias, ¿cierto? Correcto. Literalmente asfixian la ruta bioquímica que alimenta el fuego en las paredes arteriales y en el tejido sinovial de las articulaciones. El mecanismo de inhibición competitiva es la clave de su éxito clínico. Adicionalmente, las sardinas abordan una crisis paralela en la geriatría, el colapso del sistema óseo. Un tema fundamental. Las personas mayores pierden la capacidad de sintetizar niveles adecuados de vitamina D a través de la piel, volviendo obligatoria su ingesta dietética. Y una lata de sardinas suministra cerca del 40% del requerimiento diario. Así es. Y si a esto le sumamos el consumo de sus espinas blandas y comestibles, el paciente recibe una infusión directa de calcio y fósforo con una biodisponibilidad muy superior a la de muchos suplementos farmacológicos. Lo que constituye un escudo integral contra la osteoporosis y las fracturas de cadera, las cuales, como sabemos, conllevan tasas de mortalidad alarmantes en el primer año postrauma. Totalmente. La preservación de la estructura musculoesquelética es indispensable, lo que introduce nuestra siguiente prescripción crítica: el bacalao del Pacífico salvaje. Su inclusión en este panel responde a la necesidad médica de prevenir la sarcopenia, un síndrome degenerativo caracterizado por la atrofia acelerada de la masa y fuerza muscular esquelética. Una atrofia que compromete la viabilidad física de la mitad de la población al superar los 80 años de edad. El valor profiláctico del bacalao es verdaderamente excepcional en este aspecto. Entrega aproximadamente 40 gramos de proteína pura de alto valor biológico por porción, Suministrando los aminoácidos exactos requeridos para estimular la síntesis proteica muscular, y lo logra con una carga lipídica inferior a los 2 gramos. Paralelamente, el bacalao salvaje del Pacífico funciona como una terapia de reemplazo de oligoelementos. Una sola ración cubre más del 100% de la demanda diaria de selenio de un organismo adulto. Y el selenio es un catalizador bioquímico vital. Actúa como cofactor indispensable para enzimas como la glutatión peroxidasa, estabiliza la síntesis de hormonas en la glándula tiroidea y previene la senescencia prematura de las células inmunitarias. En este mismo espectro de protección, debemos registrar en el expediente la utilidad de la trucha arcoíris de agua dulce, que aporta 1000 miligramos de omega 3 junto con vitamina E para inhibir el daño por radicales libres. De igual forma, el abadejo salvaje de Alaska o pollock es clasificado reiteradamente por las autoridades toxicológicas como una de las fuentes biológicamente más puras disponibles a nivel comercial. Entonces, al estructurar y analizar estas intervenciones nutricionales en su conjunto, emerge un patrón biológico crítico que debe ser la base de evaluación para quienes supervisan la salud de la tercera edad. Se refiere al hábitat y al ciclo de vida. Exactamente. El factor biométrico absoluto que determina la seguridad neurológica de cualquier producto del mar reside en dos vectores: el ciclo vital y la temperatura del hábitat. Es una regla de oro en toxicología clínica. Las especies que poseen una vida corta y que se desarrollan en ecosistemas de aguas gélidas garantizan una concentración máxima de micronutrientes neuroprotectores, evadiendo por completo la letal carga metabólica de la bioacumulación pesada. La correlación biológica es innegable. Aplicar este filtro taxonómico para sustituir vectores dietéticos tóxicos en la población geriátrica no es simplemente una optimización del estilo de vida. No, en absoluto. Exige ser categorizado, documentado y prescrito como una intervención médica clínica de primera línea. Reemplazar una porción de pez espada por una de sardinas modifica dramáticamente la trayectoria de expresión de la enfermedad celular. Modifica el pronóstico vital del paciente. Para concluir los trabajos de este panel clínico, debemos extraer una reflexión médica profunda basada en los datos expuestos. Una hipótesis inquietante que exige un escrutinio riguroso de nuestra práctica diagnóstica diaria. Lo escucho, doctor. Consideremos la posibilidad altamente plausible de que un porcentaje significativo de los diagnósticos neurológicos actuales, clasificados de manera pasiva en los expedientes bajo el término de demencia senil normal o deterioro cognitivo leve, no sean en absoluto una consecuencia biológica ineludible de la edad cronológica. Es una posibilidad aterradora, pero científicamente fundamentada. Cada y acumulativa, de 4 o 5 décadas de toxicidad alimentaria no controlada por exposición a metales pesados y estados de hiperinflamación sostenida? Es una pregunta que redefine nuestro entendimiento del envejecimiento.
¿Cuántos síntomas neurológicos y articulares que actualmente asumimos con resignación clínica, como el declive inevitable del envejecimiento humano, podrían detenerse en seco e incluso revertirse de manera comprobable si la comunidad médica y los pacientes comenzaran a tratar la ingesta diaria no como un simple requisito calórico, sino como una verdadera intervención toxicológica de ultra precisión? La dieta como la farmacología primaria. Es un cambio de paradigma urgente. En la medicina moderna, un daño agudo es fácil de identificar. El trazo abrupto y evidente en el papel de un electrocardiograma permite una movilización clínica inmediata. Sin embargo, las toxinas que se prescriben inadvertidamente en la dieta operan en la penumbra celular, destruyendo la compleja arquitectura de la mente y los vasos sanguíneos con un silencio clínico letal. Es un imperativo ético y científico de nuestra profesión encender de una vez por todas las luces en esta área ciega del diagnóstico médico.